yo les voy a compartir al correo los puntos que ustedes deben tener en cuenta para la elaboración del plan de emergencia. Igual, pues, en el día de mañana, pues, también vamos a hacer un repaso y ya vamos a hablar un poquito más sobre lo que tiene que ver con la estructura del documento. Aquí les estoy dando como tal los pasos y ya mañana vamos a hablar de lo que tiene que ver con los objetivos, de lo que tiene que ver con el plan de evacuación, para que ustedes precisamente lo redacten, porque el plan de evacuación es como un pequeño documento, como un paso a paso, es un plan, ¿cierto? Donde ahí están planificadas las acciones que se deben tener en cuenta para, como tal, desarrollar actividades de evacuación en el evento que se presente una emergencia, pero esto está inmerso dentro del plan de emergencia. Bueno, entonces les decía que los simulacros son supremamente importantes. Los simulacros se tienen que realizar, se tienen que programar. El objetivo precisamente en primera instancia es medir la capacidad de pronto de respuesta en lo que corresponde pues a la evacuación, cuánto tiempo me demoro, en qué tiempo yo logro desocupar o movilizar a todas las personas que están dentro de mi organización. Bueno, lo que tiene que ver con la parte de planimetría, mañana yo les voy a compartir un videito para que ustedes desarrollen, porque les va a corresponder hacer la planimetría. ¿Qué te doy? Ah, bueno, un momentito. Me regalan por favor un minutico, ya estoy con este. Bueno, estoy de nuevo con ustedes. Los que ahorita pasé asistencia, al final por favor me recuerdan para poder quitarles la asistencia. Bueno, entonces les sigo compartiendo. La planimetría que hace referencia precisamente a la elaboración de un plano, de un esquema. Un plano es una representación gráfica precisamente de su empresa, de cómo está distribuida, y precisamente con base en esa planimetría ubicar cuáles pueden ser los espacios o los sitios donde ustedes deben colocar precisamente todo lo que tiene que ver con los elementos que se deben utilizar en una emergencia, con todos los recursos físicos que se deben utilizar en una emergencia. Hay digamos, como un programita donde usted lo puede diseñar. He visto de pronto casos donde hay muchachos en grupos donde utilizan AutoCAD. El AutoCAD de pronto es un poquito complejo. Aquellos que tienen el conocimiento pueden hacerlo en AutoCAD, pero bueno, yo les recomiendo incluso hasta
Hay algunos que han utilizado hasta Excel, pero eso sí, insertando de pronto imágenes gráficas y pues haciendo, digamos, una representación en plano muy cercana a lo que es la realidad de la empresa, teniendo en cuenta distancias, teniendo en cuenta precisamente la ubicación y de pronto pues teniendo en cuenta precisamente cuáles van a ser las vías de evacuación, cuáles son precisamente las entradas y las salidas con las que cuenta la organización y que se deben tener presentes al momento de representar en un plano y pues al momento de que se presente como tal una emergencia. Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, yo que les recomiendo a todos ustedes y sobre todo ustedes que están haciendo, que están estudiando un programa que está muy enfocado a lo que tiene que ver con la prevención de riesgos. El programa está enfocado no solamente en calidad, ustedes se pudieron dar cuenta. La parte de seguridad y salud en el trabajo es un factor fundamental. Ya, miren toda la cantidad de documentos que precisamente se hacen referencia a lo que tiene que ver con la parte de la prevención de riesgos y mitigación y control de los mismos y cómo se integra precisamente como tal a las necesidades de la organización. Nos damos cuenta que no solamente en la calidad, no solamente nos enfatizamos en la satisfacción de las necesidades del cliente, sino que también debemos tener en cuenta de que la prevención de los trabajadores es un factor fundamental que debe ir integrado a la calidad. Y que en estos momentos el componente medioambiental exige precisamente que no quede rezagado un segundo ni un tercer plano, sino que también se le dé la misma importancia. ¿Y qué hemos visto? Por ejemplo, en la revisión que hemos visto de los dos primeros guides, creo que de pronto hay muchas cosas por arreglar, porque miren que se les han hecho muchas observaciones, pero considero que de pronto, aun cuando vamos en la marcha y que tenemos cosas por mejorar, tenemos quizás un manejo y ustedes tienen un conocimiento bastante bueno y bastante amplio en todo lo que tiene que ver con la parte de los procesos, de los procedimientos, del control de registros, del control procedimental. Y de igual manera, pues ustedes también tienen ya unos documentos de apoyo que les permite precisamente mitigar y controlar los riesgos. Pero en lo que corresponde al componente ambiental, siento que aún nos falta, ¿verdad? Siento que estamos bastante crudos y siento que también le tenemos que dar la misma importancia que a los otros dos componentes normativos. Entonces la parte del medio ambiente es la que nos va a generar, ¿qué? Nos va a generar continuidad. Cuando ambientalmente un proyecto no se puede, chicos, eso da para el cierre de la empresa. Podemos tener todo, pero sí, definitivamente hay un proceso, hay una organización que me está generando un impacto ambiental bien significativo al medio ambiente. ¿Cuál va a ser precisamente el objetivo o cuál puede ser la consecuencia? El cierre. No te generan la licencia y si no te generan la licencia, pues no hay operatividad y pues obviamente el negocio no puede seguir prestando el servicio. Entonces, miren que no subestimemos precisamente todo lo que tiene que ver con la parte de la ISO 14001. Parece que la estamos dejando de pronto como en un tercer plano, pero miren como tal la importancia que reviste todo lo que tiene que ver con el tema de aspectos, impactos ambientales. Me hubiese gustado con ustedes tratar todo lo que tiene que ver con el programa de gestión de residuos, pero eso lo van a ver con Estefan y se darán cuenta precisamente de la razón y de lo que yo les estoy hablando precisamente en esta tarde. La importancia, la clasificación, cómo la empresa se compromete o cómo debe gestionar precisamente todo lo que corresponde al tema ambiental. Bien, continuamos precisamente con la conformación de lo que tiene que ver con las brigadas de emergencia, su clasificación. Recuerden que deben existir 3 brigadas contra incendio, evacuación,
rescate, evacuación y rescate y primeros auxilios. Actividades de capacitación, todo lo relacionado precisamente con estas actividades que deben ir también inmersas dentro del plan anual de capacitación y el formato que contenga, o sea, el registro documentado de toda la información del simulacro. O sea, ustedes saben que el formato no es nada si no está registrado. O sea, yo tengo un documento, un formato, pero lo ideal es que ese formato esté diligenciado. Ahí es donde me va a generar un valor agregado. Listo. Entonces, estos puntos, chicos, son los que nosotros debemos tener en cuenta para el desarrollo de un plan de emergencia. Si, como ustedes se pueden dar cuenta, el trabajo es arduo y es bastante, digamos, bastante larguito, pero de igual manera vamos a ir trabajando en la construcción del mismo y bueno, vamos a tratar de establecer estas 2 jornadas que son sincrónicas y que no van a tener como tal el acompañamiento del instructor, precisamente pues para compartir todo lo relacionado con esa metodología que les permite a ustedes diseñar como tal un documento que pueda reunir esas características y que ustedes puedan utilizar dentro de su organización para darle respuesta ante una situación de emergencia. Entonces, este documento, espérense, yo se lo voy a guardar porque no está guardado. Aquí tengo cantidad de archivos. Y en apoyar, vamos a colocar aquí. Esto es esquema plan de emergencia. Listo. Y a lo que vinimos hoy. Procedimientos operativos normalizados. ¿Me logran escuchar? Sí, señor. Ok. Ya se estabilizó un poco el internet. Bueno, cuando nos hablen de los PONS, ustedes enseguida van a decir, bueno, los PONS son procedimientos operativos normalizados. Un procedimiento, ¿cuál es el objetivo de un procedimiento? Ustedes ya saben lo que es un procedimiento. Un procedimiento describe el paso a paso de una tarea, ¿cierto? De una actividad como tal a desarrollar. Entonces, como tal, estos procedimientos operativos no es más que la descripción precisamente de la operacionalidad de las situaciones que se consideran amenazas y que pueden afectar nuestra organización. Entonces, si tenemos un concepto, son diseñados para responder a situaciones predefinidas que generan pues un alto riesgo o que ocasionan emergencias frecuentes en la empresa. Entonces, un procedimiento operativo se puede enfocar precisamente en lo que corresponde a las amenazas. Yo debo elaborar los PON conforme a las amenazas que se pueden presentar. ¿Aló? Nada. ¿Cómo? No lo entiendo absolutamente nada, se lo escucha entrecortado. Todos me escuchan así como... Escuché entrecortado. Sí, instructora. No sé si es mi wifi o eso. ¿Quién me escucha bien? Yo, instructora, yo la escucho bien y escucho a María Gabriela entrecortada ahora que habló. Exactamente, María Gabriela se me robotizó. Entonces debe ser tu internet, Mari. De igual manera, la clase está siendo grabada. Pero por favor recuérdenme para poder descargarla y compartirla, porque ella se graba, pero si ustedes no me recuerdan, no hago de pronto, o sea, no la subo para que ustedes puedan precisamente consultar. Entonces, el objetivo precisamente de los PON, miren lo que dice, son decisiones tomadas por anticipado y se espera que las acciones definidas se programen y ejecuten en la secuencia definida. Entonces, estas acciones permiten que las personas que intervienen en una atención de emergencia puedan actuar de forma coordinada
y facilitando la comunicación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de establecer los PON? Que cuando se presente una situación de emergencia, las personas sepan qué es lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? No volarse ningún paso y al final precisamente pues darle una solución a esa situación de emergencia, ¿ok? Los procedimientos hacen referencia, miren la importancia, hacen referencia al manual de procedimiento de operaciones y describen en detalle, miren la importancia, cómo, quién, cuándo y dónde se realizan las actividades definidas. Para que los PON puedan ponerse en operación se requiere que las acciones se puedan ejecutar de una manera uniforme por todas las personas y organizaciones participantes. Esto se consigue prediseñando dichas acciones en los que se denominan los procedimientos operativos normalizados, los cuales deben comprender, miren, ¿quién es el responsable de su ejecución? ¿Dónde se inicia? O sea, tienen un inicio y tienen un fin. ¿Cuáles son las acciones? O sea, el paso a paso que comprende desde que inicia hasta que culmina. La secuencia de su ejecución, o sea, 1, 2, 3, 4. Ve al baño con abuelita, corre. Mami, la niña va para el baño. La niña va para el baño. Criterios para su actuación o toma de decisiones. Con quienes se deben coordinar las acciones. Ustedes se van a dar cuenta que en el procedimiento siempre van a existir unos responsables y unas personas como tal que van a intervenir en la actividad. La modelación de los escenarios de los riesgos, es decir, dónde se van a ejecutar las acciones y cuáles son las especificaciones técnicas. Entonces, miren, esto es un PON, no sé si de pronto es muy visible. ¿Qué va a contener? Si ustedes se dan cuenta, tiene, digamos, un esquema muy parecido al procedimiento. De hecho, es un procedimiento porque el PON como tal es este esquema, pero se va a definir un procedimiento con un objeto, con un alcance, con toda la estructura que trae un procedimiento para explicar precisamente los PONs. Entonces, por ejemplo, aquí este es el procedimiento para notificar una emergencia. Entonces, miren, yo les voy a leer lo que aparece en el diagrama de flujo. Lo que aparece en el diagrama de flujo va alineado precisamente a la descripción de la actividad. Hombre, el diagrama de flujo me va a representar de una manera gráfica y concisa la descripción de esa actividad que yo estoy representando. Y de igual manera me va a colocar y me va a decir quiénes son los responsables de ejecutar precisamente esa actividad. Entonces, miren este ejemplo de procedimiento operativo normalizado. Él inicia, ¿verdad? Tiene el diagrama pues tiene un óvalo. Ustedes saben que pues el inicio se representa pues con un óvalo y posteriormente las actividades se utilizan como tal rectángulos. Los rectángulos me van a definir las actividades. Entonces, en primera instancia, ¿cuál es el primer paso? Identificación de la emergencia. Posteriormente, ¿qué se hace? Se notifica la emergencia al equipo de respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que miren que dentro del responsable puede ser cualquier persona. O sea, que usted dentro de una organización, todo el mundo se encuentra desarrollando su trabajo y usted de pronto se encuentra en el área y desde su visión usted visibiliza, ¿verdad? Usted observa que se está presentando una situación de emergencia. ¿Qué hace usted? Usted se acerca y se da cuenta que efectivamente puede estar presentándose una situación específica. ¿Eso quién lo hace? Cualquier persona. No necesariamente usted tiene que ser de la brigada para identificar. Ojo con esto, identificar. Yo no estoy hablando ni de generar la alarma ni nada, sino simplemente identificar. Entonces, cualquier persona detecta una emergencia, evalúa la proporción de la misma y da aviso inmediato, pues, ¿a quién? A un brigadista. Si a la mano no tengo un brigadista, pues usted tiene que notificar inmediatamente a quién. Lo va a notificar inmediatamente a su jefe inmediato, al supervisor. De igual manera, pues debe actuar como primera respuesta tratando de controlar la emergencia si la situación y su capacitación lo permiten. Es decir,
Usted de pronto no es de la brigada, pero usted ha recibido algún entrenamiento, supongamos que puede ser un conato de incendio, ¿cierto? Entonces, si usted se considera que tiene el manejo y sabe por lo menos utilizar un extintor y está capacitado, tiene la capacitación y tiene el entrenamiento, usted mismo puede hacerlo, pero inmediatamente debe como tal notificarlo. Entonces, identifica e inmediatamente notifica. Lo ideal es notificarlo y junto con la persona, con el brigadista, a quien le hacen la notificación, pues de pronto entre los dos tratar de darle solución a la emergencia. En segundo, al ser notificada la brigada de emergencia, pues el primer integrante que llega al lugar va a asumir la coordinación como tal de la emergencia. Ya el brigadista ya se siente como mayor propiedad porque ya hace parte de la brigada, más que de pronto un trabajador. Por ejemplo, usted se da cuenta, es importante que usted notifique, pero si usted no se siente en la capacidad de pronto de mitigarlo o de apagarlo, y usted cumplió, créame que usted ya cumplió un papel muy importante en notificar e informar a la brigada que hay una situación, ¿ok? Que detectó una situación. Posteriormente, pues la coordinación de la emergencia por parte de la brigada. Hay un brigadista que va a asumir su papel de coordinador. Posteriormente, ¿qué se va a hacer? La brigada de emergencia ya va a establecer cuáles son las acciones para dar control a la emergencia. Entonces, el brigadista ya determinará si él solo mitiga o da información al resto de la brigada. ¿Para qué? Pues para tener apoyo. ¿Por qué? Porque mientras la persona mitiga la emergencia, yo necesito al resto de la brigada para que por lo menos me acordonen el área o no la vayan a batir. Cuidado, no la vayan a batir. Me acordonen el área, sí, toma. O por lo menos me traten de calmar la situación. Traten por lo menos de verificar de que las personas están a salvo y que de pronto ninguna parte del personal se va a ver afectado. O de pronto hay empresas en las que hay un área que es de pronto el área que está más crítica, que puede verse afectada, entonces vamos a evacuar esas personas que están en esa área. Entonces, miren que ya desde que la brigada es notificada, ya la brigada de emergencia asume la responsabilidad de lo que tiene que ver con la atención. Entonces, coordina, establece cuáles son las acciones que va a llevar a cabo, se activan los PONS, en este caso se va a notificar una emergencia. Entonces, si la emergencia es controlada, mire, pueden ocurrir dos situaciones. Si es controlada, se realizan las labores de recuperación y se hace una investigación. Si la emergencia no es controlada, ¿qué va a ocurrir? Ya pues toca habilitar un puesto de mando, de comando de emergencia. Ya toca activar la alarma para que las personas puedan salir. Pues ya toca que las personas se dirijan al punto del cuento porque nos damos cuenta de que con los recursos que tenemos internamente, no puedo controlar la emergencia y pongo en riesgo a la organización, entonces es mejor hacer como tal una evacuación. Se realiza pues el conteo de las personas, se coordina la valoración de las instalaciones y se elabora como tal un informe. Esto es precisamente lo que corresponde precisamente cuando hay alguna emergencia y definitivamente pues se tiene que activar como tal la alarma. Ándale, disculpen un momentico, lo que pasa es que me volé al siguiente punto. Pero cuando no se controla, cuando no se puede controlar la emergencia, en este caso ya lo que corresponde es llamar a las quienes toca llamar a lo que tiene que ver con las empresas las entidades de ayuda externa. En este caso, por ejemplo, lo que es si es el cuerpo de bomberos, si se trata de una de incendio, o de pronto a Cruz Roja o a una ambulancia, si yo estoy hablando de pronto de una persona herida. Listo. Entonces, en este caso, pues si la emergencia no fue controlada, se convoca al coordinador de emergencia y este a su vez establece contacto con el personal que hace referencia
precisamente al nivel táctico central o son las instituciones externas de prestación de servicio. ¿Ok? Entonces, esto es para notificar una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia se puede presentar? Un conato de incendio, se puede presentar de pronto un accidente de trabajo, una persona que de pronto tuvo algún tipo de situación y requiere como tal la atención. Quizás en alguna situación donde fue necesario como tal evacuar el personal. Imagínense de pronto el colapso de una estructura que no afectó a toda la empresa, pero sí quizás un área en específico y pues corresponda como tal hacer la respectiva evacuación. Si se puede controlar, maravilloso, pero si no toca, llamar a ese organismo de primera respuesta como es la Defensa Civil para poder hacer la respectiva evacuación del personal. ¿Ok? Entonces, de estos son ejemplos, chicos, de lo que son los procedimientos operativos normalizados. El siguiente, miren, hace referencia a un procedimiento normalizado para evacuación general. Entonces, aquí nos damos cuenta de que hay de pronto una fuga, hay algún tipo de derrame. Entonces, inmediatamente lo que se tiene que hacer es notificar, si yo me doy cuenta de que hay una emergencia, por ejemplo, en mi área, me toca notificar como tal a mi supervisor. Y el supervisor lo que tiene que hacer es notificar al brigadista o voluntario brigadista. Dentro de las áreas siempre tienen que existir personas que hagan parte de la brigada de emergencia. Ok. Si la emergencia es en el área, pues hay que evaluar, hay que notificar precisamente al coordinador de emergencia y que active la situación de alerta. Ok. Un momentico que estoy en clase. Gabriela, vete a la habitación, por favor. Segundo. Bueno, chicos, qué pena con ustedes. Creo que dejé de compartir. Voy a nuevamente a compartir. Bueno, entonces en este caso, por ejemplo, podemos utilizar un procedimiento operativo normalizado si se trata, por ejemplo, de una emergencia en la que exista la necesidad de hacer una evacuación general. Por ejemplo, miren, hace 2 años con todo el tema de los paros y las protestas cuando estábamos en medio de la pandemia, el edificio de la 43 está precisamente en una zona que es muy propensa porque pues está en un área central, está en el centro de la ciudad de Barranquilla y pues normalmente todas las marchas y todas las protestas se presentaron con todo ese tema de la reforma tributaria, de la carga impositiva que se iba precisamente a aprobar y que generó tanta, de pronto como un estallido social, por decirlo así, pudo afectar, imagínense en el evento de que no estuviésemos en pandemia y donde la formación no fuese mediática, sino precisamente de tipo presencial como la estamos viviendo ahora o con mediación TIC, pero de pronto con algún porcentaje de clases en la presencialidad. Imagínense, por ejemplo, una evacuación de un edificio como la 43 que tiene creo que son 10, 12 pisos, donde hay una gran cantidad de estudiantes. Si nosotros acá en nuestra sede estamos manejando un promedio diario de 1.200 estudiantes, nosotros en los programas de logística manejamos alrededor de 3.000 aprendices. Ahora imagínense en el Centro de Comercio y Servicios, donde confluyen precisamente como casi todos los programas enfocados en esa coordinación.
logística, pues lo que tiene que ver también con la parte administrativa y otro tipo de programas. Entonces, imagínense como tal evacuar el edificio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues toca hacerlo, toca utilizar y toca organizar, toca tener un sistema de comunicación que le permita como tal a los brigadistas hacer su trabajo de forma rápida, ordenada y sobre todo manteniendo la calma y utilizando como tal las rutas de evacuación distintas a los ascensores, porque cuando hay una situación de emergencia no se deben utilizar los ascensores. Entonces, aquí, mis estimados, los procedimientos operativos simplemente lo que van es a describir cuáles son las acciones que se deben tomar en caso que se presente este tipo de emergencia. Por ejemplo, en este caso, aquí hay un ejemplo de procedimiento operativo para evacuación en general. Si la emergencia es en su área, sí. ¿Qué se tiene que hacer? Pues hay que notificar la emergencia. Si no es en mi área, ¿verdad? Hay que suspender como tal la actividad, pero en primera instancia yo debo notificarlo. Si no, lo que tengo que hacer es suspender la actividad y definitivamente hacer, ¿verdad? Verificar cuántas personas hay en el área donde se encuentra, verificar las condiciones de seguridad de la ruta de evacuación e informar a las personas rutas de evacuación y punto de encuentro, en mi caso de brigadista. Habilitar el puesto de mando unificado y activar como tal la señal de alarma e indicar a todos la salida. Si en la ruta establecida existe algún riesgo, pues tomar ruta alterna. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que dentro de la dirección para salir y para llegar al punto de encuentro precisamente, ahí se encuentra la situación de emergencia. Hay quizás alguna pared colapsada, se está presentando de pronto ahí el cortocircuito, un conato de incendio. Entonces, imagínense, Dios nos guarde en la sede. La ruta de pronto de acceso que nosotros mayormente utilizamos es la entrada principal, ¿cierto? Por donde ustedes ingresan y salen. Quizás pocas personas conocen que existe una salida alterna. Entonces ocurre que al momento de darnos cuenta que existe como tal la amenaza no, que existe la emergencia, pues debemos como tal cambiar la ruta y dirigirnos hacia la salida que está precisamente donde, que está ubicada por el lado de la cafetería, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que hacer en este caso la brigada es conducir, guiar a las personas para que hagan una evacuación rápida y segura por la vía que se encuentra habilitada. El objetivo es que no se vayan a generar quizás cuellos de botella por el tema de la desesperación y el querer ubicar como tal la salida. Entonces, en este orden de ideas, chicos, lo que se tiene que describir es precisamente dentro de mi posición como brigadista del área, si de pronto la situación se presenta en mi área de trabajo, qué medidas tomar, y si de pronto yo me doy cuenta de la acción, ¿verdad? Pero no es mi área, también pues qué medidas tomar, porque también pues obviamente el objetivo es que yo haga parte precisamente de la coordinación como tal de esa emergencia. Debo brindar como tal ayuda, no, sí, pero yo la hago porque eso está frío. Debo como tal brindar ayuda para que pues obviamente se puedan definir y se puedan mitigar las emergencias. Si usted se puede dar cuenta, mire, cuando inicia una emergencia, cualquier persona es responsable de qué, de dar aviso, de, todo el mundo está entretenido trabajando y yo me doy cuenta que aquí hay una emergencia. Esto colapsó, se está presentando aquí un cortocircuito. Ya, yo me doy cuenta. ¿Qué me corresponde? Notificar inmediatamente. Si yo soy un brigadista, yo enseguida actúo. Si yo no soy brigadista, me corresponde hacer la respectiva notificación a mi jefe inmediato o a un brigadista de emergencia para que esa persona como tal asuma la responsabilidad y la coordinación de la emergencia. Estamos, chicos, eso es básicamente lo importante. Entonces, aquí están precisamente como cuál debe ser el orden que se debe tener en cuenta para que obviamente en este caso el proceso de evacuación
se lleve de la mejor manera. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya la responsabilidad no solamente es de la persona que se dio cuenta de la amenaza, sino que ya estamos precisamente involucrando a toda una brigada, a todas las personas que hacen parte de la brigada de emergencia, porque cada quien va a tener un papel fundamental dentro de ese proceso de evacuación. ¿Ok? Entonces, yo les voy a compartir el documento. En el día de mañana vamos a detallar precisamente a conocer cómo se desarrolla, cómo se estructura este diagrama de flujo para que obviamente ustedes puedan plasmarlo y para que ustedes puedan facilitarlo dentro de su actividad. Y bueno, la tarea es para el día de mañana, teniendo en cuenta el análisis de vulnerabilidad que ustedes han hecho a la empresa. Pero ojo, un análisis de vulnerabilidad reestructurado porque hay muchas cosas por corregir. Identificar en primera instancia cuáles son las amenazas que generan precisamente sus procesos productivos. Ok, ¿cuáles son esas amenazas que se generan dentro de las empresas, perdón, de su proceso formativo? Y con base en esa vamos a determinar cuáles serían los procedimientos operativos que nosotros deberíamos graficar y diseñar teniendo en cuenta la naturaleza de mi empresa. ¿Ok? Entonces, Instructora, una sí, preguntita, señorita. o sea, si ya en la matriz de vulnerabilidad hay 10 amenazas, hay que hacer 10 procedimientos. Si hay 10 amenazas, ¿de qué tipo? Hay que identificar. O sea, hay, por ejemplo, acá en la de nosotros hay derrames químicos, hay hurtos, hay incendios. O sea, por cada una de esas hay que hacer un procedimiento. Correcto. Te voy a decir y te voy a definir exactamente cuáles son los procedimientos que tú debes tener. Un PON por hurto, ¿verdad? Un PON por azonada en el caso que, ojo, yo estoy hablando de azonada en el caso de aquellas personas que de pronto sus procesos productivos o la empresa de proceso formativo lo consideren como una amenaza inminente, ¿cierto? Por ejemplo, las empresas que se encargan de la venta y distribución de ciertos productos, yo creo que está de más decir de que deben realizar el PON, deben hacerlo, ¿verdad? Por el tema natural, amenazas naturales, puede ocurrir vendavales, inundaciones. Si su empresa se encuentra en un punto crítico, de pronto en una zona donde convergen aguas pluviales, ¿cierto? O de pronto tienen algún antecedente histórico de pronto de algún tipo de inundación, deben elaborar ese PON. Por movimiento sísmico. Bueno, quizás en lo que corresponde a movimiento sísmico nosotros no tenemos un historial, ¿verdad? Porque esta zona de Colombia quizás no es propensa a ese tipo de situaciones. Sin embargo, no está de más desarrollar uno. Quizás en lo que corresponde a fenómenos naturales, los que más afectan a nuestras empresas son los que se generan de pronto por el tema de inundaciones, lo que se generan por el tema de pronto de vendavales. Ustedes saben que en ocasiones ciertas empresas se ven afectadas por el tema de infraestructura que pueden de pronto pues existir el tema de que se vio afectada la planta, se inundó, el vendaval se llevó parte de la infraestructura del techo y eso pues generó pérdidas. Entonces, yo creo que por ese lado pues hay que considerar dentro de los fenómenos naturales los que son propios acá de la región Caribe. Nosotros estamos aquí en el Caribe, aquí nunca ha ocurrido un tsunami, históricamente, Dios nos guarde, ¿cierto? Jamás. Entonces, digamos de que puede ocurrir, es posible, pero no hay
digamos, una reseña histórica de que eso en algún momento nos ha afectado, ¿cierto? Pero es posible, ¿por qué? Porque tenemos el Caribe aquí cerca, ya. Pero ya sí tenemos antecedentes históricos de los que son inundaciones y de los que son vendavales. Recuerden uno hace muchos años que llegó por acá, por el lado de la 38, que afectó parte del colegio de la Normal La Hacienda, que eso fue, mejor dicho, bastante duro. Los que vivían en Soledad cuando hace alrededor de 20 años que estaba el famoso barrio de Villadela, digamos como en proceso de creación, y el barrio ya era un asentamiento, no estaba aún normalizado, pero ya había muchas casas, ¿cierto? Allá ya estaba bastante poblado. Hubo un desastre natural y hubo pérdidas humanas, eso fue bastante complejo porque un tornado afectó en grandes proporciones esa zona. Hubo varias personas muertas. No recuerdo con exactitud la cifra, pero yo me atrevo a decir que entre unas 5 o 10 personas, y eso es bastante lamentable. Bueno, manejo de sustancias químicas peligrosas, conato de incendio, o sea, derrame de sustancias químicas peligrosas puede ser un PON. Conatos de incendio a causa de qué, de riesgos de tipo eléctrico, se pueden presentar por riesgos tecnológicos. Hay una falla en el sistema eléctrico y puede generar el conato de incendio. Bueno, lo que tiene que ver pues con la parte de evacuación, un colapso puede generar precisamente un PON de evacuación. De atención de un herido, atención de un paciente. Se puede presentar un accidente, se puede presentar una persona que quede inconsciente. Entonces ustedes deben activar un procedimiento operativo normalizado para atención de pacientes, es decir, uno enfocado en la prestación de primeros auxilios puede ser, uno enfocado en lo que tiene que ver con la parte de evacuación, uno enfocado en lo que tiene que ver con la parte de contraincendios. Y bueno, ya dependiendo de la naturaleza de cada empresa, ustedes ya, luego de esos tres, ya va a depender de la naturaleza de la empresa, identificar precisamente cuáles son las amenazas en las cuales ustedes deben representar puntos. Yo digo que son como en promedio unos 6 procedimientos operativos. Hay 3 que son básicos. Primeros auxilios, que tienen que ver con atención de personas, de evacuación, y uno que tiene que ver precisamente contra incendios por el tema de conatos, pero se puede presentar por derrames de sustancias químicas. Y recuerden de que hay una empresa que maneja y comercializa sustancias químicas peligrosas y hay otras que no manejan y comercializan, pero dentro de sus procesos utilizan productos que tienen esa naturaleza y que por lo tanto pues se puede presentar algún tipo de emergencia a causa de la combustión o de la reacción de ese tipo de productos. Chicos, ¿estamos claros en lo que corresponde precisamente a lo que son los PONs? El objetivo no es que usted ya entienda y que inmediatamente lo elabore, pero sí por lo menos lo que yo quería, el objetivo era mostrarle la estructura, mostrar cómo se elabora, y a través del ejemplo ustedes vean precisamente cómo se detalla el paso a paso, para que ustedes ya desde ahora vayan mentalizándose, teniendo en cuenta las amenazas, cuáles serían los procedimientos acorde a sus empresas. Ya en lo que corresponde a la redacción, sí ya toca sentarse, ir elaborándolos con un poquitico de cabeza fría y también pues con la indicación y con la ayuda que nosotros les podamos suministrar. Voy a parar aquí, ya son las 6:10 de la tarde. Instructora, usted llamó lista. Voy a volver a